Y bueno, pues para reanudar nuestros temas y entrevistas, hoy nos acompaña el maestro Edgar Martínez Cruz. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con su auditorio, y también pues deseándoles un excelente año, que de verdad hayan tenido unas fiestas decembrinas muy buenas en compañía de toda la familia, y que bueno, pues este año se cumplan todos los propósitos que hayan realizado, así como también pues tengamos salud y sobre todo bienestar para que podamos salir adelante. Así que a todos un fraterno abrazo. Igual, maestro, pues me da gusto saludarlo y afortunadamente, bueno, nuestras agendas ahora sí pudieron coincidir, aunque bueno, vía remota hacemos la entrevista, pero bueno, creo que tuvimos un cierre de año con bastantes actividades y que bueno, ¿no? Que hubo bastante trabajo. Pues sí, hay que aprovecharlo porque luego a veces nos andamos quejando de eso, ¿no? De la falta de trabajo, pero pues gracias a Dios estamos aquí todavía colaborando. Perfecto, maestro. Pues bien, soy en la sección que cada mes nos comparte, pues igual hoy tenemos un tema muy interesante y que me parece que de alguna manera nuestro auditorio sí debe conocer, porque hemos escuchado en nuestra vida cotidiana cuando dicen, me quiero quitar el apellido, me quiero cambiar el apellido. Y creo que es este tema que vamos a abordar de hoy, que si se puede cambiar el apellido a un hijo menor de edad, pues es de gran importancia, ¿no, maestro? Sobre todo, en efecto, las madres, cuando ya quieren que así mágicamente se le cambie el apellido, porque a lo mejor el progenitor, que en un momento dado ya no cumple con sus obligaciones de alimentos, de custodia, de convivencia, pues ahora dicen, ya realizaron a lo mejor una nueva vida con otra pareja y ahora quieren colocar el apellido de la nueva relación que tienen. Y esto pues no es así tan arbitrariamente, sino que tiene que tomarse en consideración varios factores, pero sobre todo conocer, por eso la intención de hablar sobre este tema, conocer bien la figura del nombre, conocer la figura de la filiación, las consecuencias jurídicas, porque no es nada más de cambiar el apellido por cambiarlo, sino que trae muchas consecuencias que a la larga también puede traer dificultades que luego puede generar mayores problemáticas. Claro, así es, maestro. Y fíjese que ahorita que habla del nombre, primero, ¿qué le parece si empezamos a entrar en concreto en saber qué es el nombre y obviamente cómo se compone el nombre? Muy bien, pues precisamente para empezar vamos a enfocarnos a las puras personas físicas, porque sabemos que el nombre se aplica también para las personas morales o mal llamadas jurídicas colectivas. Pero bueno, no vamos a entrar ahorita a hablar sobre ese tema. Vamos a enfocarnos a las personas físicas, o sea, los seres humanos, que somos los que en un momento dado vamos a tener un nombre como atributo de la personalidad. Desde el momento en que nosotros entramos al ámbito jurídico, en el ámbito jurídico entramos con una denominación que se denomina persona. O sea, nosotros vamos a ser personas porque así nos lo reconoce el derecho mismo. Independientemente de que si existe o no como individuo, como ser humano, esa es otra cuestión totalmente diferente. No voy a entrar tanto al ámbito biológico ni al ámbito religioso. Jurídicamente, alguien es persona desde el momento, y persona física, desde el momento en que es desprendido del seno materno, respira por sí mismo y es viable. ¿Y qué significa o qué nos dice la ley cuando una persona es viable? Pues cuando o vive más de 24 horas o antes de ese término es presentado ante el oficial o juez del registro civil. Entonces, de esta manera ya se tiene la personalidad. Es decir, ya tenemos una proyección en el ámbito jurídico. Ya se nos reconoce como tal. Y entonces, al ser persona, un atributo que inmediatamente se nos debe de otorgar es el nombre. Bien. ¿Por qué es importante el nombre? Porque con eso se individualiza al ser humano o se individualiza a la persona. De ahí que nos diferenciamos con el nombre de otras más personas y por eso podemos actuar en el ámbito jurídico. Muy distinto es hablar de los homónimos, que es cuando a lo mejor se repite el mismo nombre con otra persona, pero bueno, independientemente de ello, yo tengo que determinar que para que exista mi nombre, tengo que determinar de dónde vengo. Y entonces para determinar de dónde vengo, por eso se debe de saber cómo se compone el nombre. Y el nombre se compone de dos aspectos muy importantes. El nombre de pila y el nombre patronímico.
¿Cuál es uno? ¿Cuál es otro? El nombre de pila es el que nos colocan precisamente cuando nacemos, porque es una imposición, la verdad, el nombre es una imposición, porque nadie escogió cómo llamarse, ¿verdad? No, por eso le ponen el Brian, el Kevin, ¿no? Exactamente, entonces es una imposición el nombre, pero es para precisamente individualizar a la persona, porque si no, no podríamos proyectarnos más en el ámbito jurídico. Entonces el nombre de pila es el que nos colocan como el nombre de Pedro, Juan, Edgar, Abraham, Arturo y todos los que conocemos, ¿verdad? Que hasta los pueden colocar varios nombres, ¿no? Yo me he tocado asuntos donde tengo conocidos que hasta les ponen 7 nombres, pues bueno, como no hay límite en la ley y donde la ley no distingue, no podemos distinguir, pues ponle todo el santoral si tú quieres. Ese es el nombre de pila. No, porque hasta les ponen COVID, ¿no? A los niños. Ahora hasta eso, ¿no? Sí, pero bueno, Brian. Ahí está, ese es el nombre de pila. Y el nombre patronímico es el que se va a componer con los apellidos de la madre y del padre. Sí, el primer apellido, no se van a colocar los dos, sino el primer apellido, ¿sí? El que tenga, porque para que se haga el apellido compuesto, se tengan 2 apellidos. Actualmente sabemos que ya se ha reformado casi todas las legislaciones civiles de la República Mexicana y ahora ya es opcional colocar el orden de los apellidos. Ya no es como antes, que se establecía que primero el apellido del padre y posteriormente el apellido de la madre. Ya se determinó que esto es un acto discriminatorio y ahora ya hay la posibilidad de colocar el apellido en el orden que gusten ambos progenitores. Sin embargo, quiero aclarar para que no se confunda el auditorio, principalmente pues las personas que nos ven, que no son versadas en el derecho, que una vez que se decide cuál va a ser el orden del primer hijo que se tenga en esos apellidos, así deberá seguir con los posteriores. Claro, qué bueno que lo precisa, maestro, porque para que no estemos pensando que el primero era Juan López Hernández y al segundo le ponemos Pedro Hernández López, ¿no? Invertimos los apellidos. Exactamente, no. Esto sí lo establece la ley claramente. El orden de los apellidos que se vayan a colocar, y por eso se dice que en el primer hijo, pues ese va a tener que ser para los demás, porque si no, sería ya vemos que pues sería una problemática grande. Imagínate, como bien dices, no, pues López Hernández, Hernández López, y ya no se sabría también los derechos familiares, sobre todo porque el nombre nos da y el apellido nos dan derechos familiares que podemos ejercitar. Y entonces uno de ellos en materia sucesoria es el entroncamiento. Sabemos claramente que con el entroncamiento podemos acreditar de dónde venimos, quién es nuestro antecesor. Y si en un momento dado mi antecesor era Hernández y ahora resulta que el otro hijo no es su antecesor Hernández, sino López, entonces generaría mucha confusión, lo cual podría traer muchos problemas en los tribunales y sobre todo traería problemas de identidad, que ese es otro aspecto que tenemos que manejar. Entonces, veamos desde este instante cómo es importante el nombre, pero sobre todo debemos de ver cómo se compone. Entonces, nombre de pila y nombre patronímico, que vienen siendo los apellidos. Perfecto. Bueno, hace rato que nos estaba hablando de este punto, maestro, habló algo de muy importante y me gustaría que también lo precisáramos sobre la filiación, porque obviamente al estar hablando del nombre y de los apellidos, y como bien decía, la ley ya nos estableció que al primer hijo que le pongamos en ese orden los apellidos, así deben ser los subsecuentes. ¿Para qué? Para evitar también estos problemas de filiación. Entonces me gustaría que lo precisáramos, maestro, ¿qué es la filiación? Ese es también otro tema muy importante que tenemos que relacionarlo precisamente con el nombre. La filiación viene siendo ese vínculo jurídico que se da entre el progenitor y el descendiente, podríamos decir, el hijo, que se da entre padre, madre e hijo o hija, ¿sí? Es ese vínculo jurídico que trae consecuencias de derecho. Entonces, pero este tipo de vínculo jurídico principalmente genera lo que se llama el parentesco. Y pues sabemos que hay diversos tipos de parentesco, como el parentesco consanguíneo, el parentesco civil, el parentesco por afinidad,
pero bueno, no entremos tanto en esa materia, pero genera esa relación jurídica. Esa es la filiación, el vínculo que surge entre padres e hijos, podríamos decir, en términos generales. Pero, precisamente, ¿cómo voy a relacionar la filiación? ¿Cómo se va a generar esa filiación? Hay 3 maneras de generar la filiación. Uno, principalmente por el matrimonio. Los hijos que nacen dentro del matrimonio se van a considerar hijos de los cónyuges, en principio. Eso es lo que nos va a dar como ventaja el haber celebrado un matrimonio. Todos los hijos que nazcan dentro del matrimonio se van a considerar como tales, hijos dentro de ese matrimonio, de los cónyuges. Por esa circunstancia, correcto, cuando nace alguien y la cónyuge tiene su acta de matrimonio, ella puede llevar al menor, presentarlo ante el oficial del registro civil o juez del registro civil, como se llama en la Ciudad de México, y con el acta de matrimonio acredita que ese hijo tiene la presunción de ser también del otro cónyuge. Claro, y entonces, qué bueno que toca esto, maestro. Sí es importante, porque a veces, digamos que por alguna razón el papá se ausenta, la esposa quedó embarazada, y resulta que luego el papá dice, ¿cómo me está reclamando alimentos si ni siquiera fui a registrarlo? Nos llegan asuntos luego en el despacho y dice, ¿cómo dice que es mi hijo si yo ni siquiera lo registré? Ni siquiera estaba yo presente. Y bueno, ya sabemos que precisamente atendiendo que existe esta acta de matrimonio, ¿no? ¿Sí? La esposa puede ir directamente a las oficinas del registro civil para poder registrar al hijo. Y hasta el esposo también, ¿eh? No necesariamente tiene que llevar a la madre. Así es. Porque inclusive, recordemos que existía este aforismo jurídico romano que se decía que la maternidad siempre era cierta, la paternidad es una presunción. Así es. Sin embargo, ahora con los avances tecnológicos, cuidado, también ya se puede cuestionar la maternidad. Claro. Con esto de que ya se da lo de la maternidad subrogada, con esto de la inseminación artificial, o sea, ya no necesariamente la que porta al feto necesariamente debe de ser la madre, sino que puede ser hasta un medio nada más para que se dé lo que es el desarrollo de ese ser que está dentro del seno materno, como se dice comúnmente, ¿no? Entonces, aunque pues todavía pues por esa circunstancia se plantea más que la presunción de la paternidad es eso, una presunción. ¿Por qué? Claro. Porque basta con que una de dos, o llevas el acta de matrimonio, o a ti te dicen que eres el padre, pues tú vas y dices, pues lo reconozco. Claro. Pero es una presunción porque no se tiene la certeza al 100%. La maternidad, por regla general, sí, pues por lo cargó en su vientre, dio a luz, exacto, salió de ella, pues se puede entender que es la madre, en principio. Pero el padre, pues siempre se va a quedar con esa situación de que es un acto voluntario, como dicen, es un acto de necesidad de darle al hijo un reconocimiento que en un momento dado se tiene. Entonces, por eso, estos son los que la filiación se da por el propio matrimonio. También tenemos la filiación que se da lo que se llama extramatrimonial, fuera de matrimonio, las famosas relaciones de concubinato y las relaciones de hecho. Y las relaciones de concubinato, pues ¿por qué? Pues porque cuando vas al registro civil a registrar a un niño o a una niña, pues en principio, si no están casados, tienen que ir los dos progenitores. A diferencia de cuando existen casados. Exactamente. Claro. Muchos me van a decir, y bueno, licenciado, pero el concubinato no se equipara al matrimonio. Sí, pero no en todos los aspectos. No todos los aspectos, porque en principio, muchos me van a decir también, en la Ciudad de México ya existen las famosas constancias de concubinato que expide el registro civil. Entonces, no con eso ya se da la presunción de que los hijos nacidos dentro del concubinato, aún así, ya se pueden considerar como tales de ambos. Sí, se va a considerar así, pero de todos modos se requiere el consentimiento de la otra parte, porque el concubinato, claro, aunque diga la ley que se equipara al matrimonio, pero no es el matrimonio. Como yo siempre le digo, esas actas de concubinato que expide el registro civil me parecen también algo risibles, porque les voy a ser franco, yo lo estoy viviendo en la práctica, muchas veces no les quieren dar los mismos efectos de un concubinato con esas constancias. A fuerzas nos piden la declaración judicial, donde tengamos que ir ante un juez y ante él acreditar la existencia del concubinato para todos los aspectos administrativos, patrimoniales, etcétera.
Entonces, como tal, esas constancias de concubinato no son tan eficaces como uno quisiera. Entonces, en principio, pues para poder en un momento dado que un hijo se considere dentro de ese concubinato, necesariamente se necesita la voluntad de ambos progenitores, tanto del padre como de la madre, para que de esa forma se dé esa filiación, ese vínculo jurídico, surjan todas esas obligaciones. Y como lo he dicho, también en las relaciones de hecho, ¿no? En las relaciones de hecho también es necesario que en un momento dado pues concurran los dos, pues porque en efecto ni siquiera han formado una familia, pero ese ser, ahí está, ese fetito, ahí está, bueno, más ya no es fetito, más bien ese niño, esa niña, ya está ahí. Tiene necesidad de tener un nombre. Y si el padre hace el acto voluntario de decir, si es mi hijo, pues lógico que tiene que presentarse directamente ante el oficial del registro civil para hacer ese reconocimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que primero manejamos, lo matrimonial, lo extramatrimonial. Luego también tenemos otra forma de generar la afiliación, como es precisamente el reconocimiento de paternidad. ¿Por qué? Pues porque yo de manera voluntaria, la mejor, recordemos una cosa, los hijos necesariamente tienen que tener acta de nacimiento, pero a veces los padres, por desconocimiento, por negligencia, por desidia, no los presentan ante el registro civil y ese niño pues puede venir creciendo sin acta inclusive, ¿no? Entonces, o a veces lo que hacen las famosas madres solteras es registrar al hijo porque el hijo necesita tener un acta, una identidad, y entonces cuando va la madre sola se le colocan los apellidos de ella, ¿sí? Porque pues no se sabe o no se puede determinar en ese instante pues quién puede ser el padre, por ejemplo. Entonces cuando hay pues digamos esa acta donde nada más el apellido que tenga el menor sea nada más de la madre, pues ahí sí puede llegar el padre y levantar un acta de reconocimiento de paternidad cuando es voluntario, ¿sí? Pero no necesariamente este maestro tendría que ser el padre, porque imaginemos que el papá abandonó a la pareja, quedó embarazada, sin embargo la pareja conoce a otra persona con la que hace una vida en común y esa persona dice, perfecto, yo me quiero hacer cargo de tu hijo. Entonces tenemos aquí que aunque no sea el padre, ¿sí puede acudir para reconocerlo? Sí, porque recordemos una cosa, en efecto, aquí, fíjense, qué bueno que hizo esa diferencia el licenciado, porque aquí me da oportunidad para explicar esto. La filiación, por eso dije, es un vínculo jurídico, no un vínculo biológico. Exacto. La biología me ayuda a fundamentar lo jurídico, pero no necesariamente. Como bien dice, ahorita nos estamos dando cuenta cuántas relaciones de pareja surgen embarazos y en efecto el padre biológico no se quiere responsabilizar. La persona tiene una nueva oportunidad con otro y ese sí se responsabiliza y es cuando dice, pues yo le doy mi apellido. Pero ojo, siempre y cuando ese niño no haya tenido un registro previo del padre biológico. Bien, ok. ¿Por qué? Porque si el niño ya fue reconocido por el padre biológico y la pareja nueva, que es la que está haciendo vida, la que se está encargando del niño, lo está sacando adelante, lo está educando, lo está dando la manutención que requiere, el desarrollo, y es más, sabemos que hasta socialmente el niño está reconociendo a ese señor o a esa señora como su nueva madre, como su nuevo padre, y así lo considera. Sin embargo, como el niño trae el reconocimiento anterior, no podemos hacer ese cambio así nada más porque sí. Porque eso es lo que luego también llegan aquí al despacho y dicen, licenciado, es que el padre se desapareció, el otro se ha responsabilizado, le ha dado todo y pues quiero cambiar el apellido. Es que no es como el cambio de nombre, por eso dije que había dos tipos de nombre, el nombre de pila y el patronímico. El nombre de pila, entre comillas, es relativamente más fácil cambiarlo, pero el nombre, el patronímico, el apellido, no, porque involucra muchos más derechos y efectos jurídicos para el que fue reconocido. Claro. Y ahí es donde por eso les digo, no puede, o sea, por esa circunstancia, la afiliación
en principio, cuando no tenga acta de nacimiento el niño, no haya sido reconocido por el padre biológico, pero lo reconoce otra persona que no es su padre biológico, no hay problema, pues ahí se da el vínculo de la filiación y surgen todos esos derechos y todas esas obligaciones que la ley misma señala cuando tienes un hijo, ¿sí? Pues porque es como si fueras el padre. Tú así lo asimilaste, ahora pues cumple con todas estas obligaciones que la misma ley te impone, ¿no? Claro, porque es que es popularmente conocido como que ahora le quiere dar el apellido, ¿no? Sabemos que el común de la gente así lo maneja. Ahora ya tengo una nueva pareja y él le quiere dar su apellido. Y esto me lleva ahora a preguntarle entonces, maestro, ¿qué implica tener precisamente el apellido? El apellido implica principalmente derechos, aparte de las obligaciones, pero principalmente implica derechos. Y derechos para la persona que fue reconocida, no tanto los derechos enfocados para el que lo reconoció. Derecho como qué? Primero, derecho a una identidad. Tengo que saber quién soy, de dónde vengo, de dónde surgí. O sea, este derecho va vinculado con el derecho al origen, que inclusive es un derecho humano, ¿sí? Saber de dónde provengo, quién es, de dónde salí, así como surgí, quiénes son mis antecesores. Ese es el primer derecho que yo así lo identificaría como el derecho a la identidad y el derecho a saber el origen, porque esa es una parte que yo tengo que saber. Es un derecho, por eso digo, del hijo, no es un derecho de los padres, como lo que estamos comentando, que principalmente las madres, lo que es las que llegan conmigo, es que se hizo cargo a él y entonces quiero que le quite el apellido. Es que no es algo arbitrario, no es algo que se pueda comprar como las manzanas y las peras en el mercado, ¿verdad? Que ya ahora lo cambio y ahora ya no me gustó y ahora le pongo esto. No, esto es algo más, va más allá de este asunto. Entonces, primero se tiene esa implicación, se tiene derecho a una identidad, se tiene derecho a alimentos. Bien, yo como hijo le puedo exigir al que me reconoció que me dé todo lo necesario para poder tener un sano desarrollo económico, físico, moral, psicológico, porque eso involucra también la cuestión de los alimentos. No nada más es el aspecto patrimonial, sino el aspecto también moral que involucra. Entonces, por esa circunstancia puedo yo llegar y exigir como menor de edad, claro, a través de los canales jurídicos, la representación que se tenga, pero tengo derecho a esa situación para que yo pueda seguir adelante. Tengo derechos patrimoniales dentro de una sucesión. O sea, tengo derecho a sustituir al que considero que es mi padre, que es mi madre, y que se me pueden transmitir todos los bienes, todos los derechos y todas las obligaciones que en un momento dado en vida haya realizado esa persona. De ahí que por eso lo primero que nos piden en un juicio sucesorio cuando es intestamentario, porque sabemos que la sucesión se hace o testamentaria o intestamentaria. Cuando es intestamentaria, la ley es la que suple la voluntad del autor de la sucesión, y por eso al suplirla imagina inmediatamente que quien puede ser su heredero es su descendiente, pero para acreditar que eres descendiente tienes que traerme la constancia del registro civil, como es tu acta, donde se acredite que tú vienes de esa persona, que tu padre o que tu madre es quien falleció y por eso tú te estás sustituyendo en todas estas relaciones patrimoniales. Entonces, esto es lo que implica mayormente el que precisamente tengamos un apellido para que de esa forma sepamos hacia dónde nos enfocamos. Por eso es que el legislador tuvo mucho cuidado, lo que comentábamos hace rato, lo del orden de los apellidos. Claro. ¿Por qué? Porque si vamos a acreditar que va a ser de aquí en adelante el primer apellido va a ser el materno, así va a ser de aquí hasta el final de los tiempos. ¿Para qué? Pues porque no podemos que unos hijos sí, otros hijos otro apellido, porque se va a poder generar hasta problemas de esa índole. Así es. Que se va a dar un trato totalmente diferente y creo yo puede hasta generar discriminación, porque uno trae el apellido materno, ay, el otro trae el apellido paterno, ay, ese es el hijo del papá, el hijo de la mamá, ay, no. Sí. Entonces, ahora sí como dice el dicho, ¿no? O todos coludos o todos rabones. ¿Sí? Claro. Hay que seguir en esa misma sintonía para que no haya ese tipo de problemas. Y sobre todo, también hay que tomar en cuenta que la filiación también se da por la adopción.
porque se nos estaba pasando también esa circunstancia. Sí. ¿Y por qué toco esto de la adopción? Porque es cuando yo les digo a las personas que quieren cambiarle el apellido, les digo, es que en primero no se puede cambiar el apellido, pero hay otros medios que nos pueden ayudar para que se dé esa nueva afiliación, que sería ahora sí una afiliación por acto jurídico. La afiliación del nacimiento es por un hecho jurídico. Ahora sí que vamos a atender un poquito a la teoría de los hechos y de los actos jurídicos, ¿no? Cuando es un acontecimiento de la naturaleza, como es el nacimiento, es un hecho jurídico y por eso la ley le da consecuencias de derecho. Pero en el caso de la adopción, nos estamos enfrentando a una situación de acto jurídico, donde en un momento yo decido, estoy yo determinando a quién quiero como hijo. Y como consecuencia, todos los derechos y obligaciones que va a involucrar de incorporarlo a mi seno familiar y de darle toda esa protección como si fuera un hijo, porque ahorita sabemos que la adopción ya es lo que se llama plena, ya no es la adopción simple. La adopción plena, bueno, para los que no sepan, antes del año 2000 existía la diferencia entre adopción simple y adopción plena. La adopción simple era aquella que nada más surgía entre el vínculo jurídico, se daba nada más entre el adoptante y el adoptado, pero no con los demás familiares. Así es. Solamente era entre ellos y era revocable. En cualquier momento yo podía deshacerme, podríamos decir, del adoptado, ¿no? Actualmente, desde el año 2000 a la fecha, ya existe la adopción plena, donde ahora el adoptado se equipara a un hijo consanguíneo y le involucra todos los derechos y todas las obligaciones, y sobre todo, el adoptado es, o más bien la adopción, es un acto jurídico irrevocable. Ya ahora ya no puedo deshacerme del adoptado, ni el adoptado se puede deshacer de mí como adoptante, por la misma circunstancia de que ya la ley lo establece, que es como si fuera un hijo consanguíneo. Entonces, de ahí nos damos cuenta, pues, la importancia del nombre. Porque en un momento dado también necesita que se reconozca muy bien cuáles son el nombre de pila y los apellidos, para que de esa forma sepamos qué manejar. Porque la ley también indica claramente, en este caso la legislación civil, que todos tenemos que tener un nombre y todos tenemos que tener también apellido, inclusive los famosos expósitos. Es importante todo lo que nos acaba de comentar, qué implica tener el apellido, porque ahora sí, sabiendo todos estos puntos que nos acaba de dar, pues entonces una persona que va a decidir dar su apellido, pues ya sabe entonces, como dicen por ahí, ya sabe a qué se va a atener, ya sabe a qué se atiene, que no es tan fácil nada más decir, sí, le doy el apellido, sino tomando en cuenta todas estas implicaciones que nos acaba de mencionar, sí hay que tomarlas en cuenta porque tienen consecuencias. Exactamente, inclusive, para todos, ahora sí que atendiendo a la práctica que estamos viviendo, ¿no? A la vida real, todas aquellas personas, principalmente los hombres, ¿no? Porque son los que dan los apellidos. Aquel persona que dice, yo reconozco a tu hijo, no te preocupes, si el padre no quiso, yo te lo reconozco. Me ha tocado ver cuántas mujeres luego a veces nada más porque tenga un apellido su hijo, aceptan que el novio que le sigue o alguien que llegue y les hace ese ofrecimiento, ya en ese momento quieren que en un momento aceptan que le den su apellido al menor. Quiero comentarles que en principio, cuando uno da su apellido, cuando uno reconoce, en principio no es fácil desconocer ya la paternidad. El reconocimiento no es revocable, para empezar, no es revocable. Yo reconocí a esta personita como mi hijo o como mi hija, así se queda permanentemente. Ya no hay nada de que siempre no. Ajá, sí, que al rato ahora pueda yo llegar al día siguiente y decir, ¿sabes qué? Ya me echo para atrás, no es mi hijo, ni es mi hija, así que vengo a revocarlo. Ya nos enojamos y entonces, ¿sabes qué? Ya no quiero, ¿no? Exactamente, no es así. Solamente se puede hacer por parte del que reconoció a lo mejor la impugnación de la paternidad, el famoso desconocimiento. Pero la ley dice claramente que solamente se podrá hacer ese desconocimiento cuando el que reconoció haya sufrido engaño. Esto es, a mí me dijeron que era mi hijo, pues yo tuve una relación íntima con esa mujer, yo creo que sí de verdad es mi hijo, y pues cuando nace inmediatamente voy y doy mi reconocimiento, o sea, acepto la paternidad. Entonces,
¿Qué tal si el día de mañana, por cualquier circunstancia, me entero que no es mi hijo? Entonces yo puedo ir y a impugnar la paternidad porque digo, ¿sabes qué? Resulta que yo lo reconocí porque creía que era mi hijo. Y como ahorita me acabo de enterar que no lo es, porque ya sea que me hicieron una prueba de sangre de pura casualidad y resulta que no salimos compatibles, a lo mejor para una donación de un órgano, como por ejemplo un trasplante de riñón o algo por el estilo, y ahí me percato pues que no soy el progenitor biológico. Entonces, fui engañado, puedo promover el desconocimiento de paternidad por engaño. Sin embargo, ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia, que también hay que tender al interés superior del menor, si estamos hablando de menores. ¿Por qué? Porque si al chiquito ya le dimos nombre, trato y fama de que fuera mi hijo, ya se realizaron varios actos jurídicos como la escuela, el que se esté avanzando en su identidad, etcétera, se le ha dado el trato como si fuera mi hijo, pues hay que ver qué tanto le puede afectar psicológicamente al menor ese desconocimiento de paternidad. Porque independientemente de eso, tenemos que también verlo desde el punto de vista más del menor, no tanto desde el punto de vista del progenitor, o bueno, del que reconoció a ese hijo. Entonces, por esa circunstancia, primero les puedo decir que solamente cuando hayan sido engañados los que hicieron el reconocimiento, es cuando pueden proceder ahora sí a iniciar el desconocimiento de paternidad. Mientras no haya existido ese engaño, no se puede dar ese desconocimiento y decir, ahora ya no lo quiero, ya le quiero quitar mi apellido porque yo no soy el padre. La ley es muy clara, el reconocimiento es plenamente válido y es irrevocable. Tan es así que en testamento, cuando yo haga mi testamento, y si yo en el testamento digo que reconozco como mi hijo a fulanito de tal, y el día de mañana quiero revocar ese testamento o quiero hacer un nuevo testamento, sí, podrás hacer un nuevo testamento, podrás revocar el anterior testamento, pero en cuanto a la disposición del reconocimiento, no se puede revocar. Ya no se puede echar para atrás. Exactamente, porque ya lo determinaste así y el reconocimiento es absoluto, no es una cuestión relativa de que hoy sí quiero, mañana no, si no, imagínense, estaríamos siempre en problemas, o los hijos principalmente estarían en problemas con estas circunstancias. Perfecto. Y atendiendo a esto entonces, maestro, ¿sí se puede quitar o cambiar el apellido de una persona? En principio, así como se hizo la pregunta, ¿se puede cambiar el apellido? No, absolutamente no se puede cambiar el apellido. Pero existen procedimientos que nos pueden ayudar a quitarle el apellido anterior y colocarle uno nuevo. Y esto es a través de la figura de la adopción. Pero, bien, ¿qué se recomienda para que podamos llegar a la adopción? ¿Qué se recomienda hacer? Bueno, vamos a partir primero de varias hipótesis. Primera hipótesis, si es la madre la que nada más le dio su apellido, y ya estamos hablando de un hijo que ya tiene 5, 6, 7 años, ya no se puede hablar de reconocimiento de paternidad. En este caso, se tendría que hacer lo que es un procedimiento de adopción. ¿Por qué? Porque ya el niño ya tiene una identidad, lo que hablábamos hace rato, claro, ya tiene una identificación, o sea, ya se individualizó con esos apellidos. Entonces, para que se pueda, digamos, desaparecer los apellidos anteriores y colocar los nuevos de aquí para todo, entonces tiene que hacerse un trámite de adopción. Y ahí nada más, pues se requiere el consentimiento de la madre para que llegue otra persona y lo adopte también como su hijo, ¿sí? Y entre los dos pueden generar ese vínculo. Esa es la primera parte. Pero cuando sí fue reconocido ese pequeñito por el presunto padre, por el biológico o hasta por un tercero, aquí hay dos cosas que puede hacer el que quiera en un momento dado otorgarle su apellido a ese menor. Si el que reconoció no es el padre biológico y ya le salió el sentido paterno al verdadero padre, al biológico, ajá, bueno, ya dice, pues yo tengo mi chamaquito, mi chamaquita, y hasta se parece a mí, pues no quiero que otro le esté dando lo que yo le puedo dar. Claro. Pues bueno, ese progenitor biológico tiene que iniciar un juicio de investigación de paternidad, como ahora se le denomina,
donde va a hacer el reconocimiento de paternidad. ¿Y a quién tiene que demandar? Tiene que demandar a la madre y al presunto progenitor, al que aparece como padre, para que de ahí se pueda hacer el estudio de ADN y se determine con claridad, pues, quién es el progenitor. Otra forma sería de que a lo mejor yo sí soy el padre biológico, pero soy un haragán, no me hago responsable del niño, y en efecto, la persona con la que tuve a ese niño ya encontró a alguien que sí es más responsable que yo y que de verdad quiere sacar adelante ese niño. Entonces, yo como siempre les digo en la práctica que recomiendo, para que el procedimiento de adopción sea más fácil, para que no haya ninguna dificultad con el DIF, porque es el DIF el que se encarga del procedimiento de adopción, y no se generen ahí problemas con la situación de la filiación que estoy comentando, porque soy el padre biológico, nada más que yo ya no me quiero meter. A veces lo que hacemos en la práctica es iniciar juicios de pérdida de la patria potestad, donde el progenitor biológico pierda todos los derechos que tiene sobre el menor. Al perder derechos significa que pierde todo, hasta la posibilidad de reclamar y de defender al menor como quiera. Él ya no tiene derechos, solamente le surgen las obligaciones. Claro. Entonces, al perder la patria potestad, el padre biológico, ahora sí puede llegar el que quiere otorgarle su apellido, el que le quiere dar una nueva, un reconocimiento como hijo, y puede iniciar el trámite de adopción y ya no se necesita la presencia del padre biológico, porque el padre biológico ya perdió la patria potestad y el procedimiento de adopción sería un poco más tranquilo, sería un poco más sencillo. No quiere decir que sea tan fácil, pero ya se relajaría más los requisitos y ya ahora sí ese menor pierde completamente el apellido anterior del padre biológico y se puede colocar el apellido del adoptante, del que en un momento lo quiere reconocer como su hijo. Entonces, solamente a través de estos procedimientos es como podríamos decir que se puede no quitar, no cambiar, sino sustituir el anterior apellido con el que le está otorgando la nueva persona, ¿sí? Para que de esa manera lo entiendan. ¿Por qué? Porque yo sé, y esto la verdad pues sí lo digo porque no me gusta lo que se hace. Muchos colegas abogados en ocasiones recomiendan el doble registro y eso es un delito. ¿Qué es lo que recomiendan? ¿Sabes qué? No te preocupes, vámonos a otro estado de la República o vámonos al mismo estado de la República y dices que es tu hijo, nada más que pues no tenías ahorita, que no lo habías registrado, etcétera. Y cuidado, porque el que se registre 2 veces a un menor de edad, ese es un delito. ¿Sí? Así es. Que, si no me equivoco, es contra atentados contra el Estado civil de las personas. Así es, sí. Y entonces, muchas veces eso es lo que recomiendan algunos colegas. Dicen, no, olvídate del padre anterior. Si ya se desapareció, vámonos a otro estado o vamos, tengo un conocido juez que ahorita se la avienta y te hace una nueva acta. Y te olvidas de la primera acta. Sí, tú te olvidas. Y que vuelvo a insistir, y si al rato le surge el sentimiento paterno al padre biológico, sí. Y al ratito hasta él te mete en problemas porque te va a decir, oye, este es mi hijo, esa acta es nula. Y sabemos que ese es un delito de oficio. Así es, sí. No lo vamos a poder parar. Entonces, ¿por qué? Porque se está atentando contra el Estado mismo, contra las instituciones. Entonces, Cuidado, señores, yo les digo a todas las personas, cuidado, esta es la manera en que se puede en un momento dado sustituir el apellido, pero en principio la regla general es no podemos cambiar el apellido, porque el apellido es una situación de filiación donde se generan todas las consecuencias de derecho que ya hemos expuesto anteriormente y que es en beneficio del menor, no en beneficio de los progenitores. Exacto, sí, así es. Maestro, pues un tema muy interesante, como ya sabe, como siempre los temas que abordamos, y bueno, qué bueno que tocó estos puntos, porque sí sabemos que este tipo de asuntos nos llegan de manera recurrente al despacho, donde se enojan por un momento y dicen, licenciado, quiero que le quite el apellido, ya me enojé con mi esposo, o al revés, no, ya me separé de la señora, tengo al niño y quiero que le quite el apellido. Lo hacen, como lo conocemos popularmente, como un mero berrinche, y no es nada más como bien dices, por darle gusto a alguien. No hay que atender precisamente aquí al interés superior del menor, y obviamente sabemos que, de acuerdo a lo que ya platicamos, pues tiene todas estas implicaciones cuando hablamos de la filiación.
Exactamente, sí, por eso les digo, por eso me interesaba hablar sobre este tema, porque es el que se presenta muy comúnmente. Es más, yo que tengo pues diversas redes sociales y me hacen consultas, veo que son las que más las consultas que más me hacen. Le quiero quitar el apellido a mi hijo. ¿Cómo le puedo hacer? El padre biológico ya ni se desapareció. O, ¿sabes qué? Dejé que otra persona reconociera al niño y ahora ya me acontenté con el padre biológico y quiero que le siga dando sus apellidos. O sea, sí. Yo como les digo, cuidado con eso, piénsenlo bien. Para empezar, al hijo le tienes que dar el origen al que le pertenece. Saber quién es tu padre. Sea bueno, sea malo, oye, tampoco se trata de premiarlo de nada más, perdónenme la expresión, pero que ya te hizo el hijo y ahora sí, ahí nos vemos, ¿no? Yo creo que también es el sentido de que le estás premiando su irresponsabilidad, ¿sí? Y entonces también el hijo tiene derecho de saber quiénes son sus padres, quién es su padre, quién es su madre, de dónde vienen, sus abuelos, sus tíos, todo lo que involucra precisamente las relaciones familiares. Y no se trata, como bien dijo hace rato el licenciado, un capricho. Que ahora sí quiero que le dé su apellido, hoy no quiero, ya no me gustó. Resulta que sí se ve más bueno, el otro no, y pobres niños son los que andan bailando de un lugar a otro. Exacto. Muy bien, maestro. Pues muchas gracias por compartirnos este tema tan interesante. Maestro, compártanos sus redes sociales, números de contacto para que quienes estén interesados pues puedan contactarlo o alguna duda que tengan en relación al tema que platicamos el día de hoy. Muchísimas gracias, claro que sí. Pues bueno, yo tengo mi perfil de Facebook, como me pueden encontrar como Edgar Martínez Cruz, pero sobre todo tengo una página que se llama Asesoría y Defensa Jurídica para la Familia, también de Facebook, donde también subimos mucha información en materia civil, en materia familiar, donde también ya participa la licenciada Gabriela Hernández, también en materia laboral. Es una página que también está creciendo mucho y que les agradezco a todos los seguidores y a todas las personas que en un momento dado quieran también ahí participar, porque también hacemos transmisiones en vivo todos los días lunes, miércoles y ahora hasta los viernes también ya hacemos. Muy bien. Donde exponemos también diversos temas jurídicos en estas materias que les digo, materia familiar, materia civil, materia laboral también. Y bueno, pues pueden contactarme también vía WhatsApp, que yo les pido de favor sea nada más por mensaje de WhatsApp, porque pues andamos con varias tareas y atender llamadas a veces se nos complica un poco, pero pues un mensajito de WhatsApp y ténganlo por seguro que en un tiempecito ahí le damos contestación. Y este es el 55 38 96 28 56. Y ahí estoy para servirles y para ayudarles y para asesorarles en todo lo que en un momento dado requieren. Y muchísimas gracias por la invitación, licenciado. Como siempre, para mí es un verdadero gusto estar con ustedes y con todo su auditorio. El gusto es mío, maestro, siempre platicar con usted de estos temas que nos apasionan, pero ya sabe que el tiempo se nos pasa rápido, pero ya habrá otra ocasión de que abordemos un tema distinto, porque de aquí de este tema que platicamos hoy sabemos que salen muchos temas más. Entonces, maestro, le envío un fuerte abrazo, un gusto haber platicado con usted, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. No nos podemos ver, hay que cuidarnos un poquito con esto nuevamente del COVID y esta nueva cepa que tenemos, entonces mejor ahorita preferimos hacerlo a distancia para cuidar primeramente nuestra salud, y espero verlo pronto, maestro, para dar un fuerte abrazo y bueno, seguir platicando de temas más importantes, al igual que este. Claro que sí, un verdadero gusto. Ahí salúdenme a todos, también a los que están ahí atrás de barandilla. Claro que sí, le voy a llegar un saludo, maestro, pues a todos ustedes que nos acompañaron en esta transmisión, muchas gracias por estar atentos a este tema, les envío un fuerte abrazo. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok me encuentran como Abraham-Uri-.